Bendiciones, amados. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Más fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Ya vamos dando fin. No sé si aquí hacemos 1 o 2 videos, no lo sé. Esperemos a ver qué quiere Dios con esto. Y es la posición de orar centrado, postrado y acostado como tal. Entonces, vamos a mirar, esto es una reverencia total ante Papá Dios, es cuando uno ya, no cuando está haciendo vallado que está clamando, sino cuando uno ya dice, Señor, me abandona. Ya tú verás qué vas a hacer conmigo. Y Esdras era uno de los que dice aquí en el libro de Esdras, capítulo 10, a la altura del verso 1. Oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto fue cuando la expulsión de las mujeres extranjeras. Bueno, aquí la historia y los estudiosos se basan por un lado. Unos dicen que no debía haber desbaratado otros hogares, otros dicen que sí, otros dicen que limpian, otros dicen que no. Cuando Esdras hizo la oración de confesión, ¿para qué? Para desatar ataduras y romper cadenas. Fue cuando también se hizo un pacto de despedir a esas mujeres extranjeras y sus hijos. ¿Por qué? Porque él decía que era una simiente corroída. A veces les decía, bueno, a menos que se arrepienten y acepten a Jehová, o sea, que sean redimidos. Pues algo, yo soy una redimida. Acepté a Jehová y uno se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón arrepentido. Está lo que les decía Esdras. Pero ellas no. Esdras lloró y se postró delante de la casa de Dios, y junto con él se postraron hombres, mujeres y niños, porque se juntaron a él para hacer un nuevo pacto. Dios permitió ese divorcio y les dejó los hijos a ellas por ese yugo desigual. A veces de verdad que uno pues ya está ya, pero de verdad que si uno hubiera escuchado palabra antes, de pronto uno no hubiera cometido tantos errores, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra que Dios lo predestina a uno y llega en el momento exacto, y que las cosas todas pasan por alguna razón. Aprender, bueno, por tantas cosas que pasan, ¿verdad? Pero él es de esas mujeres, mire, pero es que yo les digo, mujeres, varones, no está bien unirse en yugo desigual. Y esto, entonces ya Esdras, al ver todo esto, vea, las que quedaron, las cogió, venga, hagamos un pacto de Papá Dios. Y ese hombre hizo ese vallado y se arrepintió tanto que se tiró, fue al cielo, al suelo, se postró. Y con él esas mujeres, esos hombres y esos niños, familias enteras, se postraron ante Papá Dios, reconociendo, y ellas fueron redimidas, tanto ellas como sus hijos, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó ahí con Esdras. Dice que a la altura de Marcos 14:35, que lo habíamos leído en otra vez, dice que se postró en tierra y oró, pero si decía Jesús también. Y ahí dice también, porque en otra versión dice que él no se arrodilló, sino que se postró en tierra y oró, ¿sí? Entonces ahí fue cuando Jesús pidió fuerza para lo que vendría, para su crucifixión, para bajar la Hades, para morir temporalmente. Es que él sabía que todo eso iba a pasar.
y como humano, él sufrió, tuvo incertidumbre, tuvo miedo, tuvo temor, porque él también tenía parte humana, él tenía parte divina, pero también parte humana. Entonces, en la parte humana, yo saber que a mí me viene todo eso, eso da incertidumbre, eso da miedo, da llanto, da angustia, ¿verdad? Y él dijo, vea papá, es que si es posible, quíteme ese yugo, pase esta hora, ¿sí? Pero él no quería pasar por esa hora porque se atormentó. El Padre lo tenía destinado para su gloria futura y muy posiblemente fue un golpe contundente para Satanás. Satanás que esperar que le iba a hacer eso. Permitió que su hijo fuera al Hades y rescatara las almas cautivas. Jesús se sometió a la voluntad de papá. Esas son las cosas que hace mi papá. Eso fue una de ellas. Ahora, vamos a ver quiénes oraron acostados. Acostados fue un amigo de todos nosotros y es el rey David. Vamos a el Salmo 4, que es la oración vespertina en Dios. Dice el Salmo 4. Pero antes de eso, pues a mí me gusta mucho avisar que yo tengo una colección de salmos. Y vamos a recordar aquí un poquito del contexto de este salmo. En el Salmo 4, David oraba por la noche y se lamentaba muy posiblemente por esas traiciones que él había tenido, porque se cumplió la profecía del profeta Natán, porque se cumplió cuando él pensaba también cuando él huyó de Absalón. Él oraba y meditaba en sus pensamientos y reflexionaba. Es que para David todo lo que él pasó después de que el profeta Natán, antes, pues todo lo que le pasó con el rey Saúl, pero también cuando el profeta Natán le anunció a él que la espada y la sangre no se apartara ya de su casa. Eso fue una cosa muy horrible. Yo pienso que él, y fuera de eso, confiaba en Aitofel lo traicionó y se fue con Salomón, ¿cierto? Pero él oraba, y mire, yo a veces uno se pone a analizar. Después Aitofel se fue y se ahorcó, él también se mató, como lo que hizo Judas con David, que después de lo que traicionaron se mataron. Eso mismo hizo Aitofel cuando traicionó a David. Dios mío, traicionar a un hijo de Dios. Mire. Entonces él oraba y meditaba sus pensamientos y reflexionaba cuando estaba acostado en su cama. El último pensamiento era para Dios y el primero, al despertar, era para Dios, para reflexionar y meditar en el corazón. Vamos entonces a mirar acá, dice: respóndeme cuanto clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Shelah, deténgase, escuche. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Entonces él mire que él está llamando aquí a meditar cuando usted esté ahí acostado. Y esa meditación en él también es una oración. Dice que cuando usted esté en su cama, medite y calle. Entonces, esta es una invitación muy hermosa que hace el rey David cuando estaba durmiendo, cuando estaba en su cama.
también estaba meditando en papá. No era que él estaba orando para arrodillado y después iba a pensar en lo que no era. Y el mismo rey David, en el Salmo 63, tengo trabado y la lengua, ay Jehová Padre, ¿qué pasa? Capítulo 63, a la altura del verso 6. O sea, David acostumbraba a meditar en su cama. Y nos habla David de la satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Cuando él estaba en el desierto de Judá, huyendo de su hijo Absalón, él dice que se acordaba de Jehová en su lecho y meditaba en las vigilias de la noche. Pero yo le voy a contar a usted, son 4 vigilias en la noche, le voy a enseñar esto. La primera vigilia es de 6 a 8, que es la contemplación y la oración de la tarde. Cuando dicen la oración de la tarde, es la vigilia de 6 a 8 de la noche. De 8 a 12 es la intercesión y protección por uno mismo o por los demás, de 8 a 12. De 12 a 3 de la mañana, la famosa 3 de la mañana, es la guerra espiritual. Y de 3 a 6 de la mañana es la oración profética y establecimiento de decretos basados en la palabra de Dios. Entonces estas son las 4 vigilias de la noche. Es una reflexión en Dios, en acordarme de mi papá. Entonces dice David que estaba en esa angustia, porque es que él estaba en el desierto huyendo. Y él está en esa angustia y dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ese hombre era vigilando, por eso fue que volvió triunfante, porque ese hombre no estaba en el desierto haciendo nada, jugando. Él no estaba en el desierto jugando, él estaba en el desierto clamando. Eso mismo pasó con Elías cuando se escondió en la cueva por 3 años, cuando se acabó el agua, cuando él cerró el cielo. Ese hombre estaba clamando. Y es un llamado de Dios cuando estemos en el desierto, clamar a papá. Cuando estemos en el desierto, adorar a papá. Cuando estemos en el desierto, rendirnos a papá. ¿Cuál será tu desierto hoy? Yo no lo sé, pero papá sí lo sabe. Y cuando tú sabes que estás en ese desierto, es porque papá Dios te quiere fortalecer día a día. El desierto es una plataforma para tú establecer esa coinonía con papito Dios. El desierto es ese lugar que papá permite para que te fortalezcas en él día a día. Ese es el desierto. Entonces no debemos tener miedo de ese desierto. Al principio, cuando tú entras en el desierto, como está desierto y ves todo sombrío, le temes a la soledad, le temes a la angustia, le temes a lo que no sabes. Claro que tememos, pero a medida que tú oras, a medida que tú te basas en la palabra de Dios, a medida que tú escudriñas, a medida que tú investigas, a medida que tú te metes más con Dios en oración, en ayuno, en búsqueda de Él, tú bendices ese desierto y das gracias porque el desierto te fortalece. El desierto te renueva, el desierto te hace nueva persona. Gracias a Dios hay un desierto. Es una invitación a vivir tu desierto con amor. Papá Dios sí está en el desierto. Él
Él está ahí vigilando. Él está ahí recibiendo tu oración, recibiendo tu amor. Él está ahí porque Él te ama. Bendiciones, suscríbase, dale like. Con esto damos fin a las oraciones, las posiciones al orar y vamos con una nueva serie. Bendiciones, suscríbase y dele like.